hambre, tengo mucha hambre. Pero no, seguimos con la serie del hambre de la ejecución. En los episodios anteriores hablamos de algo muy incómodo y realmente es cómo un vendedor se puede volver parte de la manada y también cómo un gerente puede despertar hambre sin destruir a su equipo. Y hoy vamos a tocar un punto que cambia completamente la forma en la que ves esta aventura, esta magia, esta maravilla llamada ventas. Porque hay algo que la mayoría está interpretando de manera errónea. Ves a alguien que vende bien, que conecta fácil y que tiene resultados constantes. Y lo primero que la gente dice es, ese tiene talento, ¿verdad? Pero la verdad es otra. La mayoría de los resultados que parecen talentos son disciplina acumulada. Y hoy vamos a hablar de eso. De la disciplina que parece talento y de cómo construirla desde el liderazgo y desde la ejecución personal. Así que si quieres conocer más de cómo puedes generar ese impacto, pues quédate y crece. Si esta es tu primera vez en el podcast Crece o Muere, me presento. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena, mejor conocido como el puto amo de las ventas. Y sí, soy tu amigo. Soy una persona en la cual puedes confiar y la que hoy te está diciendo felicidades, aplaudiéndote por haber tomado la decisión de poder venir aquí a tu lugar, a tu casa, a tu espacio, donde podremos discutir muchos elementos basados en las ventas, en la comercialización, en el liderazgo, en el desarrollo personal, pero sobre todo en cómo podemos seguir despertando el hambre para poder alcanzar eso que muchas veces sabemos que tenemos la capacidad de alcanzar, pero necesitamos a alguien que nos empuje. Y como diría mi gran amigo Confucio, el ser humano tiene dos vidas y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que solo tenemos una. Así que aprovechémosla y gracias por tomarte el tiempo. Muchísima gratitud y aquí seguiremos creciendo en conjunto. Así que bienvenidos. Y así es, bienvenidos entonces al episodio número 307 de Crece o Muere el podcast, en donde le damos continuidad al hambre de la ejecución, parte 3. En esta gran serie en la que hemos podido hablar muchísimo con relación a diferentes verdades brutales, basado en cómo podríamos comenzar a ejecutar, cómo comenzamos a identificar ciertos comportamientos, pero que realmente vienen muy alineadas a ese proceso de prospección. Y eso es algo bien curioso. ¿Por qué? Porque basado con eso es donde nosotros queremos identificar puntualmente el cómo nosotros podemos ir caminando en este proceso llamado ventas. Por eso mismo, como te decía, vamos a hablar de varias cosas y hoy es un episodio maravilloso porque vamos a hablar precisamente de lo que significa el hambre de la ejecución, o mejor dicho, cómo realmente existe un mito del talento y que mucha gente dice, es que ese cuate nació para vender. Y vamos a hablar de varias cosas bien interesantes que van a marcar un antes y un después. Así que sin más, vámonos directamente a arrancar con el bloque número 1. Bloque número 1, el mito del talento. Y hay vendedores que, como bien lo mencioné anteriormente, parecemos o parecen naturales. Los ves y dices, no, es que este cuate nació vendedor. Hablan bien, generan confianza, manejan objeciones y cierran con mucha seguridad. Y desde afuera, como te dije, pareciera que salieron de su madre y cayeron. Es, hola, estoy vendiendo. Pero cuando te vas metiendo un poquito más adentro, cuando vas viendo realmente qué hay detrás de estos vendedores o vendedoras, te das cuenta de que no encuentras magia. No. Encuentras repetición, encuentras estructura, encuentras seguimiento, porque lo que para este talento normalmente es hábito. Y es también importante el poder separar algo que quiero dejar sobre la mesa. No siempre tú estás observando a alguien y es algo bien curioso. En la situación actual en la que estamos viviendo, no siempre lo que ves es real. ¿Por qué? Porque hay gente que comienza a decir que eso es vendedorazo y que le fascina hacer esto y que eso es perfecto y hablan un montón de estupideces. Pero el tema puntual, estoy hablando de esas personas que tú dices, wow, de verdad me sorprende el talento que tiene esta persona. Y de ellos estoy hablando, no de los que hablan más de la cuenta, no de los que aparentan más de la cuenta, sino de los que tú realmente dices, wow, de verdad me sorprende el talento que tiene esta persona. Y es algo que quiero que logremos identificar, porque detrás de toda esa preparación existe un proceso de repetición. Y vuelvo a caer otra vez bajo el punto de que somos seres de repeticiones, somos seres de hábitos, que inician como rituales que se convierten en repeticiones y que el cerebro dice, órale, te caché que esto es lo que tú quieres, volvámoslo un sistema continuo donde muchas veces vas a convertirte o vas a formarlo y se convierte en un rasgo de tu personalidad. De la manera negativa o de la manera positiva es algo que sucede y es conocido como la ruminación o rumination, que lo que hace es como en ese momento el efecto de una emoción, el sentimiento que es la racionalidad o el cómo realmente razona o racionaliza, mejor dicho, la emoción mi cuerpo. Eso se puede convertir en algún momento en estado de ánimo, en un temperamento o en un rasgo de personalidad, depende cuánto tiempo lo repitas.
Y en este caso nos queremos montar sobre eso para realmente podernos alinear a lo que queremos llegar de cómo vemos ese talento que detrás es mucha disciplina. Vámonos al bloque número 2. En el bloque número 2 hay un error del gerente y es un error bien común. Y aquí viene el primer golpe. Muchos gerentes ven a su mejor vendedor y dicen, es que este es mi gallo, este sí es bueno. Y automáticamente en su cabeza, o muchas veces también en documentos, crean dos grandes categorías, los buenos y los promedio. Y ahí es donde realmente caemos muchas veces en el error. Porque cuando aceptamos eso, en algún momento dado se deja de desarrollar al equipo. Dejamos de entrenar al equipo, dejamos de sistematizar el acompañamiento del equipo y sobre todo nos volvemos persona dependiente de mi mejor vendedor. Y a veces comenzamos en un grave proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces el vendedor le comienzan a elevar el ego de que es lo mejor que hay, que estás en el número 1, que gracias a ti, que eres el 80% de las ventas. Y comenzamos a ser dependientes de esa persona. Y un equipo que depende de personas no escala. Y es algo que te puedo decir de verdad que lo hemos podido ver, lo he podido ver. Es un error garrafal que realmente marca un antes y un después. Y yo creo que es bien importante que podamos ir identificando cómo podemos nosotros entender que realmente no podemos depender de personas, sino tenemos que depender de sistemas. Y que las personas marquen un bono, que esa calidad humana, que esa persona tan buena, que ese talento, que esa repetición sea replicable, sea coachable, sea liderable. ¿Por qué? Porque de ahí es donde comenzamos a darnos cuenta de unas grandes oportunidades de escalabilidad. Entonces, bloque número 1 es que primero estamos hablando de que el talento que al final no es talento, sino es disciplina. Y estamos hablando del segundo, que muchas veces los gerentes comerciales se vuelven Messi dependientes o Cristiano dependientes o Mbappé dependientes o no sé, dejémoslo ahí en tema de fútbol, pero interesante poderlo poner. Vámonos adelantando un poquito para llegar al bloque número 3. En el bloque número 3 te doy algo que como gerente puedes hacer y es bien importante. Y aquí viene una parte exageradamente poderosa, porque el trabajo del gerente no es admirar talento, es convertir talento en proceso. Porque de eso se trata. Cuando hablamos de ventas hablamos que es planificación, procesos y liderazgo. Ese liderazgo va a tratar de desarrollar procesos y ese proceso lo que va a comenzar a generar es una planificación de cómo repetimos esas acciones. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues primero, observemos al mejor vendedor, pero no de una manera superficial, sino como un caso de estudio. Y muchas veces yo le digo a los vendedores, ve con los top producers, ve realmente con esos vendedores de alto rendimiento, comienza a preguntarles, pero también es bien importante que como gerente tú hagas este ejercicio. No observes a los mejores vendedores de una manera superficial. Comienza a investigarlo, a observarlo de manera profunda. ¿Qué significa esto? Comienza a analizar cómo abre conversaciones, cómo realmente genera esos nuevos contactos, qué preguntas hace a la hora que está conversando, cómo da seguimiento, cómo gestiona y maneja las objeciones. Segundo, tenemos que documentar. ¿Por qué? Porque me permite tener un manual que podemos repetir para que tercero nos pasemos a entrenar. Algo que me he topado mucho en el entrenamiento en ventas es que mucha gente habla de que no, es que eso de los roleplays es de los años 70. Y la verdad es que sí, pero sigue siendo demasiado funcional. ¿Por qué? Porque regresamos al contexto que entre más practicamos, más nos hacemos estar en una posición, entendemos errores, ajustamos y podemos continuar. Y cuando hablamos de roleplays, cuando hablamos de simulaciones, cuando hablamos de revisión de casos reales, eso es algo bien importante porque si tú como gerente, como líder, como director, no conviertes talento en sistema, el talento se vuelve cuello de botella. Y te lo juro, lo he vivido. El mismo talento que puede llevar a crecer una empresa, un proyecto, una marca, puede llegar a ser el mismo que en su momento sea la limitante de expansión. Por eso es tan importante el cómo podemos sistematizar, y lo pongo sobre la mesa. Sistema replicable, de eso se tratan las ventas. Y eso es lo que estamos buscando para que realmente nos ayudes en ese proceso de cómo podemos ir desarrollando un talento y lo convertimos en potencia para poder generar eso en un sistema que apoye a los demás vendedores. Maravilloso. Y eso es importante porque con este vendedor o esta vendedora también podemos ir desarrollando distintos aspectos de liderazgo. Y eso es espectacular. Y esa es la parte de cómo logramos identificar que el talento es parte de la disciplina y repetición, como a veces esa división que se hace a través de la jerarquía o de quienes están responsables del mundo de las ventas o el área comercial. Y a la hora de hacer esa separación, pues también
cae ese proceso donde no convertimos ese talento, o mejor dicho, caemos en ese hábito donde no convertimos talento en proceso. Y es una recomendación vital. Ojo con esto. Si estás escuchando esto, si quieres enviárselo a un gerente, a un director, mándale esto, porque es bien importante cómo nosotros nos apalancamos en procesos que se puedan replicar. Pero eso sí, no solo hablamos del gerente, también, señoras y señores. Bloque número 4, porque también caemos en la zona cómoda del vendedor. Y ahí viene el otro lado de la moneda. Hay vendedores que también pueden decir, yo no soy tan bueno para vender. Y con eso compran una historia. Ayer me pasaba precisamente que hablando con una coachee que estábamos acompañando, ella me decía, es que yo no soy buena para vender este tipo de producto. Sencillamente no soy buena. Me había bloqueado, no lo puedo vender, pero de repente cambié el producto que sí vendía y me sentí súper relajada y comencé a vender. Y el problema es que yo le mencionaba, hay historias que nos compramos. Y por eso digo, una de las verdades brutales del ser humano es, no hay historia tan poderosa como la historia que te cuentas. Y la peor es la que te compras, porque tú comienzas a vivir en una situación real, entre comillas, basado en la racionalidad de que eso es lo que supuestamente está sucediendo. Y no es cierto. Es un punto muy importante para poder identificar cómo podemos trascender y cómo podemos impactar en entender qué es lo que está pasando. Cuando compras una historia, comienza a haber una excusa elegante, pero la realidad realmente es otra. No es que no seas bueno o no seas buena, no es que no puedas vender un tipo de producto, no. Es que no has repetido lo suficiente. Hay gente que quiere sentirse listos antes de ejecutar y quieren saberlo todo antes de llegar a exponerse. Y por eso hablamos de no es el miedo al rechazo, es el miedo al sentirnos rechazados. Y la palabra que difiere es sentirnos, donde yo para sentir tengo que dar autorización a mi cuerpo, a mi cabeza, a mi mente, a mi corazón, de permitirme sentir de esa manera. Nadie me hace sentir nada, yo lo permito. Pero en ventas al final, como te digo, el punto principal es lo contrario. Te vuelves bueno ejecutando, entendiendo un proceso de iteración, donde repetimos, repetimos y repetimos. Más aún si tengo un gerente que está generando un proceso que me permite seguir paso a paso, eso me encanta porque me genera muchísimo, muchísimo valor. Entonces vámonos al bloque número 5. Porque en el bloque número 5 hablamos de qué puedes hacer tú como vendedor, no solo en el tema 1. Y regreso al problema de la zona de confort también del vendedor, que es el bueno, que es el talento que tenemos en la empresa. Si realmente es un talento, tiene que comenzar a desarrollar el liderazgo. Pero cuando estamos hablando de que ese vendedor se le sube el ego y es yo soy la diva, yo soy el mejor, a mí nadie me gana, vamos todos con todos los poderes, sígueme. No, el tema es cómo desarrollamos más talento. Cuando eres muy buen vendedor, muy buena vendedora, tenemos que comenzar a pensar en qué proceso estamos siguiendo, cómo lo estamos repitiendo y segundo, cómo eso lo puedo convertir en liderar personas, porque es la manera en la que comenzamos a desarrollarnos como seres humanos. Pero ahora sí, abramos el bloque número 5. El bloque número 5 dice, ¿qué podemos hacer con esos vendedores? Vayámonos en la parte número 1. En la primera donde decimos yo no soy bueno para esto, dice, aquí entra la disciplina pura. ¿Por qué? Primero, deja de buscar talento, empieza a construir repetición. Repite tu apertura, repite tus preguntas, repite tu seguimiento, repite tu cierre. Y segundo, empieza a medir. Es vital que tengas cómo medir estas acciones. Comienza a medir cuántas conversaciones tienes, cuántas avanzas, dónde se caen. Y basado con esa repetición y con esa medición, empieza a entrenar. Graba llamadas, escúchate, corrige lo que quieres corregir para sobre todo cómo podemos ir alineándose en ese concepto. Y por último, empieza a entender que corrigiendo y mejorando es lo que realmente hace que a un vendedor parezca natural. Y si tú estás en el enfoque de que eres el talento, el mejor, lo mejor, la mejor, lo que quieras decirlo, es un excelente momento para que también documentes el por qué realmente eres el mejor o la mejor y comienza a replicar ese proceso. Porque hay una premisa que dice, no, es que si yo lo digo me van a copiar. Cuando tú tienes un talento bueno, tienes talento alrededor y te comienzan a presionar, tú mismo o tú misma vas a comenzar a buscar crecer más. No caigas en ese síndrome del impostor en donde no quieras compartir la receta. Porque al final, si tú quieres llegar rápido, ve solo o ve sola. Pero si quieres llegar lejos, tenemos que ir en equipo. Y eso sí es vital. Por eso es que al final, si yo quiero mejorar, busco hacer ese proceso. Y si yo quiero que las demás personas mejoren, yo también voy a mejorar. Porque cuando tú enseñas, aprendes. Entonces, vámonos al bloque número 6 de este flamante y espectacular episodio. Bloque número 6. Cuando la disciplina se vuelve invisible. Y que hay algo brutal. Cuando repites algo, realmente cuando estás repitiendo suficiente tiempo, deja de sentirse difícil. Y eso regresa mucho a lo que hablábamos en la conferencia del triángulo de adaptación comercial,
que decía Edgar Allan Poe en algún momento en un post. Tu primer video va a ser malísimo, tu primer podcast va a ser malísimo, tu primer coreografía va a ser mal, no sé, lo que sea. Tu primer cualquier cosa va a ser malísimo o muy difícil. Pero es imposible llegar al intento número 100 si no arrancas con el primero. Entonces no te enfoques en qué tan mal salió, sino enfócate en repetirlo tantas veces con una apertura a corregir para que deje de sentirse difícil. Ahí entra entonces que se vuelve automático y desde afuera pareciera talento, pero no lo es disciplina acumulada, interés compuesto. Y aquí conectamos con todo lo que hemos venido hablando. El hambre no es emoción, es una ejecución. Es un contexto donde no estamos buscando inspiración, sino que la consistencia al final no es suerte. ¿Qué estamos hablando? De un sistema. Y eso es lo que quiero que tú te lleves el día de hoy en este espectacular episodio. Que todo lo que estamos hablando es repetir, 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 documentar, repetir, corregir, documentar, medir, repetir, repetir, medir, corregir, documentar. Y eso al final se convierte en un sistema que puedes escalar. No quiero dejarte sin un ejercicio práctico porque también suena muy bonito en la parte teórica, pero quiero darte la oportunidad para que te enfoques y sobre todo le di besito, pero recuérdate, aquí estamos. Vámonos con el ejercicio práctico del episodio de hoy. Elige una sola parte de tu proceso: apertura, diagnóstico, objeciones, cierre, y repítela 5 veces con alguien del equipo, en voz alta. Corrige, ajusta. Eso vale muchísimo más que solo consumir contenido. Y es un ejercicio que te encargo que lo hagas de manera consciente para que cuando termines con la primera parte pasa a la segunda, pasa a la tercera, pasa a la cuarta y comencemos a documentar. Eso es bien importante en este episodio porque hoy rompimos un mito, ese mito en que el talento no es lo que define el éxito en ventas, sino lo que define es la disciplina en sí. La gente al final debe de convertir talento en sistema y el vendedor debe de convertir repetición en un hábito y un hábito en un ritual de manera consciente para que más adelante se vuelva en automatización. Y cuando eso cuando eso pasa, los resultados ya no van a ser una sorpresa. Porque eso es algo bien importante que podemos planificar y proyectar y es lo que más adelante también haremos de cómo generar demanda hablando en alguna entrevista y también analizar un poco de forecasting para que le podamos conectar de una manera espectacular. Así que no te separes porque en el próximo episodio hablaremos en un formato en donde cerraremos esta serie con algo muy clave: cómo pasar del hambre al sistema. Y ahí es donde empieza lo que viene después. Ya sabes que nos vemos la próxima semana y mientras tanto nos volvemos a escuchar y a ver, a vender con todas las